Análisis vertical. ¿Qué es el análisis vertical? El análisis vertical es una de las formas más sencillas que existen en el análisis financiero. ¿Y en qué consiste? Simplemente en tomar un estado financiero, ya sea el estado de situación financiera o el estado de resultados, y empezar a relacionar cada una de sus partes con un total determinado. Por ejemplo, dentro de los activos tenemos activos corrientes, activos no corrientes, o activo fijo, tenemos total de activos. Entonces sería tomar, por ejemplo, el activo corriente y relacionarlo con el total de los activos, o el activo no corriente con el total de los activos, o por ejemplo, dentro de un grupo, la cuenta de efectivo contra el total de activo corriente, o la cuenta de maquinaria de equipo contra el total de activo fijo. ¿Sí? De igual manera, en los pasivos sería tomar la cuenta de obligaciones financieras contra el total de los pasivos, o las obligaciones financieras contra el total de los pasivos corrientes, o si es no corriente, entonces contra el total de los pasivos no corrientes, ¿sí? Entonces, mire, estamos relacionando una de sus partes o una de sus cuentas con un total determinado. De igual manera en el patrimonio, tomar la cuenta del capital y relacionarla con el total del patrimonio. Entonces, ese análisis debe hacerse de manera vertical, esa relación debe hacerse de manera vertical. De igual manera, en el estado de resultados se aplica la misma dinámica. Una cuenta, relacionarla con el total de los ingresos, por ejemplo, los ingresos por ventas, relacionarlos con el total de los ingresos. En los gastos, gastos salarios, relacionarlos con el total de los gastos del periodo. Costo de mercancía vendida, relacionarlo con el total de los costos del periodo. ¿Sí? Reitero, hacerse de buena manera vertical. En fin, como lo quiera relacionar, y con base en ello, pues, empezar a emitir las diferentes opiniones, es decir, hacer el análisis que se requiere. La idea de relacionar cada cuenta de manera individual es identificar la participación que tiene esa cuenta dentro del total de cada clase o dentro del total de cada grupo. Hay que tener en cuenta que este tipo de análisis financiero es un análisis estático, ya que solo está tomando como base la información financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos en el tiempo. Pues para ello está el análisis financiero horizontal, en el que se pueden establecer los cambios presentados a través del tiempo, es decir, de un periodo a otro, que ahí se le va a realizar su respectivo análisis. Lo importante entonces del análisis vertical no es solamente establecer el porcentaje de participación de cada cuenta dentro del total o dentro de cada grupo, dentro de cada clase. No, eso no es lo importante. Lo importante es interpretar lo que nos están mostrando cada uno de esos porcentajes. Ojo, algo muy importante también es que las cifras o los valores absolutos por sí solos no nos dicen absolutamente nada. En cambio, ya cuando determinamos cada uno de los porcentajes para cada cuenta o objeto de análisis, estos nos van a representar algo importante para la empresa, ya que estos nos pueden decir mucho de cuáles son sus políticas en ese momento, cuál es su estructura financiera, qué tipo de empresa es la que estamos trabajando, analizando, bueno, muchas cosas más que a través de este análisis vertical se pueden identificar. Yo quiero que veamos
un ejemplo para que apliquemos la teoría que les acabo de mencionar. Tenemos un estado de situación financiera para la compañía ABC Limitada con corte a 31 de diciembre de un año X, al cual le vamos a aplicar el análisis vertical. Solamente vamos a hacer el ejemplo con el estado de situación financiera. Bien sabemos que el estado de situación financiera está compuesto por la clase 1 activo, la clase 2 pasivo y la clase 3 patrimonio. Cada uno de ellos tiene su respectiva clasificación en activo corriente, en activo no corriente o propiedad, planta de equipo o activo fijo y otros activos. El pasivo está clasificado en pasivo no corriente, pasivo corriente y pasivo no corriente, y el patrimonio con cada una de sus cuentas. Entonces, con este tipo de análisis vertical, la idea es empezar a relacionar cada una de sus cuentas con respecto a un total determinado. Muy bien, puede ser que caja, por ejemplo, se relacione con el total de activo corriente o que se relacione con el total de activos, como lo quiera utilizar, el criterio que se adopte internamente por parte del analista financiero. Lo mismo puede ocurrir, los terrenos, relacionarlo con el total de la propiedad, planta de equipo o relacionarlo con el total del activo y así sucesivamente. En los pasivos corrientes, lo que son sobregiros bancarios, relacionarlo con el total del pasivo corriente o relacionarlo con el total del pasivo. Bueno, les decía, es criterio adoptado por el analista financiero, cómo lo quiere trabajar, cómo lo quiere hacer. Para efectos del ejercicio, vamos a trabajar, vamos a relacionar cada una de estas cuentas, ¿sí?, con el total de los activos, para lo que tiene que ver con el activo, con el total de los pasivos y con el total del patrimonio. Muy bien, entonces, ¿cómo se determinan cada uno de estos porcentajes para cada cuenta? Muy sencillo. Entonces, vamos a tomar el valor de cada cuenta más los 5 millones de pesos dividido el total del activo, y lo multiplicamos por 100 y el resultado corresponde a un porcentaje del 0.13. ¿Qué significa? Que la caja tiene un porcentaje de participación del 0.13 dentro del activo total. Miremos nuevamente la fórmula. Aquí lo tenemos, la C9 dividido el total C33, aquí lo tenemos por 100. Lo pueden ver aquí en la barra de fórmulas. El mismo procedimiento aplica para cada una de las cuentas. Porcentaje de participación de bancos del 0.32, porcentaje de inversiones temporales 0.89, inversiones permanentes 2.57, clientes 5.07, otros deudores 2.27, inventarios de productos terminados 42.10, un porcentaje bastante representativo. Total de activo corriente 53.34. Entonces, este porcentaje que acabamos de calcular acá o corresponde o puede corresponder a la suma de estos de acá. Mira, aquí lo tenemos 53.34, o sencillamente también aplicándole la fórmula que veníamos aplicando en los anteriores, ¿sí? El total de ese activo corriente dividido entre el total del activo por 100 queda exactamente igual. Para la propiedad, planta de equipo o activo fijo se sigue aplicando la misma dinámica. Tenemos terrenos, participan un 17.85,
edificios en un 25.59, maquinaria de equipo en un 6.37, muebles y enseres en un 10.71, vehículos en un 6.58, depreciación acumulada en un 28.04 que va restando del activo, y el total de la propia planta de equipo dentro del total de los activos está participando en un 39.05%. Aquí lo podemos ver, que corresponde a la aplicación de la fórmula de las anteriores. ¿Sí? Les repito, puede ser que corresponda a la sumatoria, aquí lo tenemos 39.05, o a la aplicación de la fórmula, de las dos maneras. Para el caso de los activos diferidos se sigue aplicando el mismo procedimiento, cargos diferidos 0.87, valorizaciones 6.37, otros activos 0.36 y el total de otros activos dentro del activo total es del 7.60. Si sumamos los tres conceptos, total activos, total otros activos, total propiedad, planta de equipo y el total de activo corriente, estos tres, ¿sí? Estos tres, tenemos acá muy bien, tenemos perdón, tenemos y tenemos y me da el 100%. Lo que acabamos de hacer con los activos es lo mismo que se debe hacer con los pasivos y con el patrimonio, ¿sí? Exactamente igual, no hay ningún problema, ya identificamos de dónde salen cada uno de estos valores, cuál es la fórmula que se utiliza, ¿sí? Es decir, que podemos continuar con el siguiente paso. Les comentaba que el análisis vertical es un análisis estático, el cual está analizando solamente un estado financiero a un periodo determinado, no está comparando simplemente lo que fue a la finalización de un periodo, y que estos valores absolutos no nos dicen por sí solos absolutamente nada. Esto no nos está diciendo nada. De ahí la necesidad que se aplique el análisis financiero, ¿sí? De ahí la necesidad que se empiecen a identificar cada uno de los porcentajes de manera vertical, porque estos finalmente son los que me van a permitir llevar a cabo una serie de conclusiones, ¿sí?, sobre ese estado financiero al final de un periodo. Entonces, recordemos que lo que acabamos de hacer acá es aplicar análisis vertical relacionando cada una de sus partes con un total determinado, en este caso el total de activos, ¿sí?, en este caso con el total de pasivos y con el total de patrimonio. Lo estamos relacionando con el total de cada clase. Muy bien, pero esto no debe quedar acá. Empecemos entonces a analizar algunas cuentas. Análisis 1. Análisis a nivel de grupo. Activos. Vamos a tener en cuenta entonces el porcentaje de participación del activo corriente, que fue el 53.34, tal como nos lo está indicando acá, 53.34. Vamos a tomar también la propiedad planta de equipo con un porcentaje de participación del 39.05, tal como me lo está mostrando acá, lo que acabé de determinar, y una participación de otros activos del 7.60. Esto con relación al total de los activos. ¿Qué se puede decir o qué se puede analizar sobre estos tres grupos de cuenta? Primero, que no existe una exagerada concentración en activos corrientes o activos fijos, y que esto es normal teniendo en cuenta pues el tipo de empresa. Se tiende a un equilibrio entre estos dos conceptos, lo cual es explicable en empresas industriales. Es decir, podemos observar que la propiedad planta de equipo tiene un alto grado de concentración
¿sí? Y que el activo corriente también tiene un alto grado de concentración. Más o menos presenta un equilibrio, no tenemos un 60-40 ni un 20-80, y eso obedece a que, tal como lo está indicando aquí el numeral 2, es explicable en empresas industriales. Si hablamos de empresas industriales es porque este tipo de empresas requieren una alta inversión en equipos para el desarrollo de su actividad económica. Necesitan comprar maquinaria de equipos, necesitan comprar toda esa infraestructura para poder llevar a cabo la producción de ese bien, y lógicamente que todo aquello que produzcan va a ir a parar a un inventario, el cual puede estar representado en esta cuenta de productos terminados, así como también requieren importante disponibilidad de activo corriente, como por ejemplo los inventarios. Si vamos acá al estado de situación financiera, podemos identificar lo que acabamos de analizar. Observemos la cuenta de inventario de productos terminados, tiene un porcentaje muy representativo, y como les dije anteriormente, eso obedece al tipo de empresa. Estamos hablando de una empresa industrial, fabrica productos y todos sus productos terminados van a parar a un inventario, y aquí están concentrados, y también tiene un porcentaje representativo en la parte de propiedad, planta de equipo, porque la empresa necesita la adquisición de maquinaria, necesita muebles en series, vehículos de reparto, una serie de activos necesarios para poder llevar a cabo la ejecución de su actividad económica. Si comparamos, por ejemplo, el porcentaje que representan los activos de los inventarios de una empresa de servicios, pues serían totalmente diferentes a ese tipo de empresas. Las empresas de servicios no manejan inventarios, entonces no podría reflejar un porcentaje tan representativo como si lo está mostrando este de acá. De igual manera, las empresas de servicios no sé qué tanto puede llegar a reflejar en propiedad, planta de equipo. Me imagino que tampoco debe ser demasiado alto. Una empresa comercial tendría que presentar un mayor porcentaje de inventarios, ¿sí?, dentro del activo corriente, mucho mayor que la empresa industrial, porque es que la actividad económica de las empresas comerciales es comprar productos ya elaborados en altos volúmenes para comercializar, razón por la cual su inventario estaría representado en un mayor porcentaje, y en cambio la propiedad, planta de equipos sería mucho menor, mientras que en esta empresa industrial sus activos de propiedad, planta de equipo nos lo muestra de una manera equilibrada. Entonces de ahí pues la importancia de empezar a establecer cada uno de estos porcentajes, y aquí me está indicando de que realmente el comportamiento de la empresa podríamos decir que es aceptable, está dentro de lo normal. En el análisis número 2, a nivel de cuenta de activos, aquí estamos haciendo entonces ya un análisis a nivel de grupo. Estamos tomando este grupo de acá, activo corriente únicamente. Sí, análisis 2, a nivel de activos corrientes, efectivo, inversiones, deudores, inventarios. Efectivo que corresponde a caja y banco, las inversiones se corresponden a las temporales y permanentes, los deudores que corresponden a clientes y otros deudores, y los inventarios que corresponde a inventario de productos terminados. Inventario de productos terminados, ¿sí? Aquí las estoy mostrando de una manera muy resumida. El efectivo, que es caja y bancos, representan un 0.45, que es la suma de estos dos, ¿sí? 0.45. Inversiones representan un 3.46, que es la suma de estas dos, ¿sí? 3.46. Clientes representa un 7.33, que es la suma de estos dos, y los inventarios, como ya lo habíamos indicado, reflejan un 42.10% del activo corriente. Los inventarios representan el 42.10 de los activos corrientes, el cual es bastante importante, teniendo en cuenta pues se corrobora una vez más
el tipo de empresa que estamos analizando. Entonces se reafirma lo anterior, la empresa concentra su inversión en activo fijo y en inventarios. No se puede decir si es bueno o malo, se debe comparar con empresas de otros sectores y de allí pues se van a obtener las conclusiones, pero en todo caso la tendencia es esa, de que este tipo de empresas tenga una distribución más o menos equilibrada entre los activos corrientes representados en inventarios y la propiedad planta de equipo. Esta concentración, como lo habíamos dicho ahora, va a depender lógicamente del tipo de empresa que se esté analizando. Si es una empresa comercial, tendrá un mayor volumen de inventario, por lo tanto el porcentaje de participación será mayor. Si es una empresa industrial, como lo estamos viendo acá, y si es una empresa de servicios, que lógicamente que no va a manejar inventarios de una manera tan representativa, simplemente insumos que se necesita para poder llevar a cabo la ejecución o la prestación de su servicio. Tenemos un análisis de 3, ¿sí? Análisis a nivel de grupo de pasivos, y aquí estamos tomando lo que nos representa el pasivo corriente y el pasivo no corriente dentro del total de los pasivos, un 49.15 y un 50.85, tal como nos lo está mostrando aquí el estado de situación financiera. Un 49.15 y un 50.85 para un 100%, que es lo que tenemos acá, 49.15, 50.85 para un 100%. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos analizar? Se puede decir que esta distribución porcentual refleja la política de financiación de la empresa que tenía en ese momento, y es una política aceptable porque prácticamente esta corresponde a lo que debería de estar financiando dentro de lo normal. No está asumiendo niveles altísimos de riesgos. Si lo comparamos pues con el comportamiento del patrimonio, se puede identificar más adelante de que es bueno la participación que tienen los socios dentro de los activos de la empresa, es representativo. Entonces no estamos pues asumiendo pues así de que la empresa esté enfrentando niveles de riesgo bastante altos. Se observa casi un perfecto equilibrio entre la financiación en el corto plazo como en el largo plazo. Tenemos casi 50-50. Si observamos el total de los activos versus los pasivos de la empresa, existe un respaldo de una relación de 1 a 1. Miremos acá, tenemos unos pasivos totales de 2.033.600.000 y unos activos de 2.092 millones de pesos, es decir que por cada peso, casi por cada peso que debe la empresa, tiene un peso para respaldar tanto ese activo corriente como ese pasivo corriente, aplicando pues ya la razón corriente, que son los indicadores financieros. Entonces en este sentido existe un parte de mucha tranquilidad porque existe un buen respaldo. Los pasivos a largo plazo son mayores que los pasivos a corto plazo, de acuerdo a la estructura de la empresa. Es bueno porque es que para este tipo de empresas industriales la idea es que esa financiación esté garantizada a un largo plazo. Esa es la tendencia de este tipo de empresas, de que esos pasivos puedan ser financiados en un largo plazo. Entonces, finalmente se puede concluir que a nivel de pasivos no existe un nivel de riesgo alto, es aceptable, es bueno, razón por la cual no existe motivo para preocupaciones. En el análisis 4, el cual tiene que ver con el patrimonio, entonces aquí sí vamos a mirar lo que tiene que ver con cada una de las cuentas del patrimonio. Aquí lo tenemos, patrimonio, cada una de las cuentas: capital, reserva legal, reserva estatutaria, valorización y resultados de ejercicio, ¿sí? Y podemos identificar que la participación
que tiene el capital dentro del patrimonio de la empresa es el más representativo. Los socios tienen muy buena participación dentro de los activos de la empresa, una sana política de financiamiento. Los acreedores son dueños de la empresa en un 52% y los socios en un 48%. Para ello, pues lógicamente que tendríamos que establecer un porcentaje en relación al total de los activos. Si miramos acá, los pasivos dentro de ese total representan vamos a mirar acá, aquí, un 25% y un 26%, es decir, los pasivos representan un 52% dentro de los activos y el patrimonio representa un 48%. Entonces es lo que estamos diciendo acá, que del total de esos activos, el 52%, es decir, el 26 más 25 de los pasivos corrientes y de los pasivos no corrientes son de los proveedores, las deudas que tenemos. De esos activos, el 52% le pertenecen a los proveedores en caso pues, de tenerla que liquidar ya, y que a los socios le corresponde un 48%, lo cual es relativamente muy bueno. Existe una sana política de financiamiento, aquí lo estamos corroborando. Los acreedores son dueños de la empresa en un 52% y los socios en un 48%. El patrimonio es positivo, ¿sí? Aquí también lo podemos identificar, el patrimonio de 1.889.000 de 2.033 millones de pesos que es la empresa, tiene 3.922 millones de pesos, es decir que hay un patrimonio totalmente libre de 1.889 millones de pesos. Eso es muy bueno. El patrimonio es positivo, hubo utilidad del ejercicio, se ha cumplido con la constitución de reservas, y aquí tenemos 14.82, se ha cumplido con la constitución de reservas tanto legal como estatutarias. La cuenta del capital es la más representativa del grupo del patrimonio, ¿sí? Seguida de la cuenta de reservas estatutarias. Bueno, mis amigos, esa es una forma sencilla de llevar a cabo el análisis financiero de manera vertical a un estado de situación financiera. De igual manera se aplica a un estado de resultados, y vuelvo a insistir en lo mismo, simplemente tomar cada uno de los valores de ese estado financiero y empezar a determinar su porcentaje de participación de cada uno de ellos respecto de un valor total, ¿sí? Y una vez identificados, una vez determinados, empezar a hacer su respectivo análisis. Por ejemplo, aquí tenemos empleadores, que es la cuenta más representativa, ¿sí? De los activos, de los pasivos corrientes. Aquí las pensiones de jubilación son las más representativas. Es decir, uno empieza a hacer el análisis ya sea de una manera más minuciosa y se va encontrando con aspectos más importantes que me pueden llevar a otro tipo de conclusiones. Por ejemplo, aquí lo que tiene que ver con los edificios es la cuenta más representativa, seguida por los terrenos, ¿sí? Dentro de los activos, otros activos, la cuenta más representativa son las valorizaciones. Dentro de los pasivos no corrientes, la cuenta, bueno, ya lo habíamos dicho. Es decir, se pueden emitir una gran cantidad de opiniones en relación a cada una de estas cuentas de una manera más detallada y más minuciosa. Ahí entonces les dejo la inquietud para que ustedes empiecen a establecer cada una de sus opiniones, de emitir su propio análisis en relación a este y a otros estados financieros más que tengan en sus manos para la realización de este trabajo de análisis vertical. Como siempre, mis amigos, espero que haya sido de su completo interés, que haya sido de mucha utilidad. Hasta la próxima.